En verdad, al hablar español, castellano, estamos hablando árabe. Ojalá. Ojalá. ¿Qué quiere decir ojalá? Y Dios lo quiera. Y Dios lo quiera. Y lo decimos diariamente. Si revisáramos nuestras palabras con la almohada, que es árabe, para levantarnos a tomar un jugo de zanahoria, que es árabe, vamos a encontrar eso. Incluso el legado de nuestro símbolo más grande de exportación, el que asocian con Colombia, el café, es un legado árabe. Entonces esto también lo tenemos en frases cotidianas. Cuando alguien arma una bulla, sobre todo en nuestra tierra aquí en el Caribe, nosotros decimos, dejen esa algarabía. Lo que estamos diciendo es una frase de los españoles de antes de la llegada a América, y es dejen de hablar en árabe. Algarabía es hablar en árabe. Y entró al español literalmente bajo esa expresión que utilizamos a veces sin ser conscientes de todo el legado histórico, lo que tiene detrás el contexto histórico de hablar en árabe. Palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, bienvenido Weidler a este nuevo episodio de nuestro programa Puchimahachi, la palabra portadora de noticias. Una conversación inmensa sobre el Caribe, como tú la mencionabas el otro día. Weidler, en las ocasiones anteriores hemos conversado sobre la presencia de diferentes grupos migrantes europeos, hablamos algo de los alemanes, de los holandeses, por supuesto los españoles, y descubríamos ahora que con el grupo de migrantes del Oriente Medio, de Siria, Líbano, Palestina, hay una no solo presencia muy fuerte, sino hay unos descubrimientos para mí en especial, porque uno cree que es un grupo relativamente reciente, que llegaron a Colombia a finales del 19, principios del 20, pero eso no fue así. Evidentemente, Joaquín, la presencia árabe nos llega con el contacto con España. España, que está en construcción, puesto que están los reinos vitales de Castilla, Aragón, está Navarra, hay otros reinos, nos trae un legado cultural que es, para decirlo, multicultural, con diversas tradiciones que coexisten allí. La primera presencia árabe nos llega en la lengua. Nos llega con palabras como alcabala, para indicar un retén, alguacil, alcalde, azúcar, aceite, alambique y múltiples palabras que reflejan instituciones, elementos importantes. Pero algo que hay que decir es la cocina árabe. La cocina árabe llega antes que los sirios, libaneses y palestinos lleguen a América, porque los españoles de Andalucía, Granada y Córdoba, esos soldados, portaban técnicas, conocimientos y palabras que hacían alusión a platos y a técnicas. Por ejemplo, la palabra alfajor quiere decir bocado dulce. Hay alfajores en toda América. Los argentinos tienen un tipo de alfajor supremamente elaborado. En el Caribe colombiano lo hacemos con maíz y panela. Es decir, la noción de bocado dulce es reinterpretada por los soldados españoles con los materiales e ingredientes de América. Cumple la función. Ontológicamente es un bocado dulce. Pero uno puede ver las múltiples versiones de alfajores que hay en América. Entonces, eso lo traen los árabes. Las almojábanas. Las almojábanas desde Campeche, La Paz en el Cesar, Cuestecitas en La Guajira, el Valle del Cauca, Cundinamarca, son versiones diferentes de la almojábana, pero todas cumplen la idea de que es un platillo que tiene queso. Entonces, ese elemento va a estar presente en las múltiples interpretaciones de eso. Otra técnica clave, fundamental en toda América hispánica,
y en la propia España, es el concepto de escabeche. Escabeche, que es a la vez una técnica de preparación de alimentos, comida ácida quiere decir, viene del sánscrito, tiene vinagre, tiene una serie de elementos, y a la vez de conservación de pescados, por ejemplo, y de ciertas carnes. El escabeche vive en la cocina del Caribe colombiano cuando freímos una posta de pescado y al otro día la rehidratamos con especias, vegetales y aceites. Entonces, eso evoca la presencia árabe tan fuerte en nuestro mundo, la misma noción de alambique, de preparación de licores tradicionales. Hay un horizonte de los alambiques en Colombia y en América Latina que nos hace vincular con ese legado árabe. Fíjate, algo muy profundo, ¿no? La lengua y la comida desde el principio estuvo presente y marcada por la presencia árabe, y uno creyendo que apenas llegaron a partir de 1900. Weiler, la presencia de los árabes en el Caribe se manifiesta en muchos frentes, en la literatura, en la poesía, en la pintura, en el comercio, en las ciencias. No es solamente la presencia comercial. Sin duda alguna. Tenemos que ver que gran parte de esa migración 1880, 1890, que llega a diversas áreas del Caribe colombiano, es parte de una corriente migratoria muy amplia en la cual Colombia es marginal. Colombia es un destino marginal. El principal destino estaba en Estados Unidos, Argentina, Brasil. Justo el sur del continente fue muy importante en esa migración y nosotros fuimos un destino realmente marginal. Hay investigadores como Isabel Restrepo, que ha trabajado y tiene un ensayo llamado Encuentro de dos mundos, y en ella dice que entre 1890 y 1930 los colombianos no nacidos en este territorio eran solo el 0.34% del total de los nacionales. O sea, no somos ni fuimos un país de migrantes, como lo fue Argentina o lo fue Brasil o otros países que recibieron migración italiana, española, portuguesa, alemana incluso. Nosotros fuimos un destino marginal, pero lo encontraron. Entre 5.000 y 10.000 árabes llegaron a Colombia en ese periodo. Principalmente una parte a Lorica, donde hay toda una historia comercial. Adolfo Meisel y Joaquín Viloria tienen toda una serie de ensayos sobre los comerciantes y los empresarios en Lorica. Pero otro destino es Riohacha, en La Guajira. Y no ha surgido Maicao en 1904. Por ejemplo, hay una figura que llega, don José Abuchaibe Aguat, viene de Betiala, viene de una aldea palestina y llega en 1904 aquí a Puerto Colombia. No tiene 20 años de edad, no los ha cumplido. Viene a buscar este mundo huyendo también de la represión turca y de los enfrentamientos que también había entre drusos y cristianos en Siria, en el Líbano y en Palestina. Y luego se establece en Riohacha y funda un emporio comercial. Es una gran figura en la vida del país, impulsor de diversas empresas. Su hermano Nicolás es el Melquíades, de alguna manera del cual Gabo toma, quien lleva a Riohacha el hielo, la electricidad y el cine. Le decían Nicolás Dínamo, Nicolás Abuchaibe Aguat. Don José Abuchaibe tiene un hijo, Eduardo, tiene una gran descendencia de médicos y de figuras profesionales, pero Eduardo Abuchaibe Ochoa le dio posesión a dos presidentes de la República, Carlos Yerra Restrepo y Misael Pastrana Borrero. O sea, fue presidente del Congreso y miren por qué. Porque resulta que en un momento dado, los 20 de julio, cuando se iniciaba un nuevo periodo, la regla era por orden alfabético. Entonces, como una forma de justicia, y Abuchaibe, AB, no le ganaba nadie. Entonces, fue el presidente del Congreso que dio posesión y una figura. Así se fueron involucrando en la política, en la ciencia, en las artes. Weiler, aprovechemos aquí para una primicia. Tú muy generosamente has entregado a la Universidad del Norte un manuscrito valiosísimo de Abuchaibe. ¿Qué podemos hablar de eso? Este libro es una autobiografía que pudiéramos llamar Memorias de un empresario palestino en Colombia.
que nos muestra la historia económica del país e institucional prácticamente desde los principios de 1920. Él incursiona en muchas actividades, entre ellas la pesca de perlas. Y entonces él se alía con los Wayuu y empieza a fortalecer la pesca de perlas indígenas, y él es el gran comercializador. Pero, como ocurre siempre, surgen intereses y se trata de llevar una norma que excluye a quienes no pesquen con escafandra y con las técnicas de la pesca de perlas. Era un negocio que tenía montado un señor árabe con el presidente de la época, un presidente conservador, es hacia 1921-1922. Don José Abuchaibe va al Espectador, se habla con Luis Cano y le plantea todo, y el Espectador destapa el gran escándalo de la época, con lo cual se echa atrás todo ese negociado. La corrupción no es nueva, tiene una larga tradición en nuestro país. Y entonces eso se destapa. Eso se lo debemos a don José Abuchaibe, quien también contrató los vuelos de Escapta hacia La Guajira, 2 vuelos. Sí. Se fue en un avión. En ese avión estaban el obispo, las monjas, las autoridades, y les gustó tanto el viaje que se duraron más tiempo del que habían arrendado el avión. Entonces Escapta mandó otro avión pensando que se habían estrellado, y no, estaban disfrutando del viaje. A él le debemos ser pionero en múltiples negocios. Trajo la economía de escala, comprar en grandes cantidades arroz, alimentos para abaratar el precio de esto. Y podemos decir que el legado de Abuchaibe es digno de ser conocido por Colombia, parte de la historia empresarial del país y de la historia de las regiones en Colombia. ¿Cómo llegó ese manuscrito a tu poder, Weyler? Por la familia. La familia Abuchaibe, tuve el honor de recibir ese manuscrito. Lo leí, lo devoré, me escribí una columna en El Espectador y hemos mantenido el contacto con ellos y el puente con la Universidad del Norte para que justamente ese tipo de migrantes que ayudaron a forjar este país, que al final de su vida dijo que su patria era Colombia realmente y sus lealtades estaban con Colombia, que dejó unos descendientes hoy totalmente ligados a la vida social, empresarial y profesional del Atlántico y de La Guajira, por ejemplo, que ha dado médicos ilustres y otras figuras, pues se ha reconocido y estudiado, porque hay grandes lecciones en la historia del país no conocidas y cómo se construyó este país y sus instituciones. Mira, importantísimo que ese libro se dé a conocer pronto. ¿Cuándo crees tú que salga a la venta? Estamos todavía en la parte editorial, estamos justamente puliendo datos. A veces, como todo manuscrito, requiere, por ejemplo, genealogías de parentesco que hay que tener de una manera nítida, complementando. Entonces estamos en ese proceso con Ediciones Uninorte, pero va muy bien y yo aspiro a que el año entrante, ojalá en el primer semestre, podamos darle al país este libro que es oportuno, porque también yo creo que es un homenaje al pueblo palestino, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Qué bueno. Ojalá que en el acto de lanzamiento se le dé todo el mérito a la migración y al significado cultural tan profundo que ha tenido este grupo en el Caribe, Weyler. Tú mencionabas ahora a Melquíades como una figura muy importante en la obra de García Márquez. Pero hay otras figuras que se inspiran. Tú mencionabas ahora a Úrsula Iguarán y alguna expresión de ella. Uno mira a los comerciantes sirios en la obra de Gao, siempre los ve en las tardes descansando. Son como un telón de fondo en Macondo, ¿no? Y en todos los escenarios de su obra. Pero nunca podrá uno olvidar un momento en que Úrsula Iguarán hace una recapitulación de su vida. Está ensimismada. Y luego, en un momento dado, Úrsula piensa que el mundo ha cambiado y que cuando Dios no hacía con los años las mismas trampas que hacían los comerciantes sirios con las varas de percal, y cita exactamente eso, compara a Dios y el tema de los sirios. Es fascinante esa imagen de Gabo y esa alusión al mundo árabe. Weyler, son varios los escritores, intelectuales que bien de origen árabe directo o bien inspirados en la presencia árabe en Colombia han
escrito sobre ellos. Tú mencionabas hace poco en la conversación previa a Jorge García Usta. Jorge García Usta fue una figura destacada de la crítica, la investigación literaria y al mismo un autor muy valioso. Fue durante años el editor de la revista Guaita del Observatorio del Caribe, un hombre riguroso y disciplinado como nadie, cuyo abuelo fue un comerciante en Alepo, en Siria, y él un Caribe auténtico. Tiene un libro, El Reino Errante, que deberíamos leer los habitantes del Caribe y del país con mucho cuidado, y hay un hermoso poema. Ese poema refleja todo el drama de cómo se adaptaban los árabes a un mundo naturalmente distinto al de donde venían, cultural e históricamente distinto, y en el cual a veces se casaban por poder. Realmente podían encargar que su familia escogiese una muy buena mujer, una esposa de su pueblo, de su comarca, de su país, casarse por poder con un pariente y luego la enviaban a este mundo. El que venía era usualmente un joven soltero. Un joven soltero, primero. Y mandaba a traer después la esposa, a una esposa. La esposa. Entonces, en El Reino Errante, Jorge García Usta tiene un hermoso poema. Ese hermoso poema se llama La Declaración de Amor de Clemente Spat. Y él dice: no sé cómo vine a estas tierras tan anchas. Las voces son más solas, los cielos más ansiosos. El verde no limita, se derrama. El río responde a lo lejos y duele por todo destino. Pero la selva ya no se sabe esperanza. Someya Baaladi, me gustan sus manos con costumbres, su parentesco con la lluvia, su oficio de sombra. La veo salir y entrar a la luz como puñal de leyenda. Puedo prometerle apenas una casa con lámparas, 5 hijos correctos, almacén y hombrías. Usted, Someya Baaladi, es mi tercera patria. Qué lindo, qué bello. ¿Por qué tercera patria? Es la tercera patria porque la primera es la patria árabe que han dejado. O sea, se trata de Siria, de Palestina, del Líbano, de Egipto. Y la segunda es Colombia, el país que los acoge y al cual le profesan lealtad. Y la tercera, la mujer, claro, que llegan y que deben amar y aprender a amar los dos, porque no se conocen. Entonces, su tercera patria. Mira, y le promete casa, 5 hijos. 5 hijos correctos. 5 hijos correctos. Almacén y hombría. Porque usualmente la mujer está en la trastienda. Claro. El hombre estaba al frente y la mujer en la trastienda. Y por eso le dice también su oficio de sombras. Mira, qué lindo. Qué poema tan bello. Lo lleva a uno a pensar inmediatamente en Meira del Mar, ¿verdad? En Meira, en esa gran contribución de figuras como Meira del Mar a la poesía en Colombia, a una figura destacadísima y brillante de la literatura del Caribe colombiano, muy especialmente de Barranquilla, también a la contribución de otras en distintos campos como el periodismo, como es el caso de Juan Gozaín, quien además es miembro de la Academia de la Lengua y quien ha escrito novelas y es una figura icónica de la fusión entre el mundo árabe y el Caribe. Él mismo lo definió, que él era la mezcla entre un kibbe y una arepa de huevo. Ese humor se parece al de David Sánchez Juliao, que también era de origen sirio-palestino. Bueno, Weller, tú hacías mención hace un momento de la presencia de los árabes en Lorica. David Sánchez Juliao dice que a Lorica le decían Lorica Saudita por la concentración de árabes que había en ese pueblo. Maicao, después de Riohacha, Lorica, entiendo que en Ocaña y en ciertos sitios muy estratégicos se concentraba la presencia de esta población. Aquí es muy importante que los árabes evidenciaron relaciones de solidaridad con los nuevos migrantes, que un comerciante ya establecido le podía ceder, como fue el caso de don José Abuchaibe,
una parte de una mercancía para que él la vendiera, incluso callejeros en la calle. Los árabes no tenían el temor y ese prejuicio español del trabajo rudo y manual, y por eso prosperaron. Entonces tenían esas redes de solidaridad que podrían terminar en nexos, incluso de matrimonio, y se ayudaban unos a otros. Entonces estos nichos que establecieron de Riohacha a Maicao, en donde hacen una comunidad activa políticamente. Cuando era niño quiero recordar algo que me impresionaba. Yo iba a los almacenes de Maicao y en cada almacén había una foto de Gamal Abdel Nasser con su cachucha clásica y decía abajo República Árabe Unida, RAU, que era la unión que duró un tiempo, hoy no existe, entre Egipto y Siria, formando un Estado árabe unido alrededor de estas figuras icónicas. Entonces establecen una mezquita que es de las más bellas de Sudamérica, la mezquita que está en Maicao, y una comunidad que es activa, que incluso han tenido alcaldes recientemente, que se proyecta a la vida política, tuvieron senadores, como es el caso de Eduardo Buchaibe, establecieron colegios como el Colegio Colombo Libanés y comunidades de ayuda cívica, una participación constante en la vida, sufriendo a la par de los habitantes locales los vaivenes de la economía fronteriza. Esos cambios en la economía de Venezuela o de las Antillas con la de Colombia y esto. Y en Lorica sí logran constituir grupos empresariales como lo ha señalado Joaquín Viloria y Adolfo Meisel en sus trabajos de historia empresarial. Y bueno, cualquier ciudadano de Barranquilla sabe la historia de grupos económicos muy importantes en el país que tienen que ver con la vida comercial, institucional, cultural y administrativa de Colombia. Sí, y quiero señalar a un presidente, Julio César Turbay Ayala, presidente de origen árabe en Colombia hacia los años 70 y quien pues fue un ícono, podemos disentir de Turbay en muchas formas, pero hay que reconocer, es un presidente que viene de la migración y que se establece en el país y deja en la historia pues su papel, ¿no? Como tal. Weller, ¿por qué sitios como Lorica, Maicao o Caña fueron tan atractivos para esta migración? ¿Por qué se concentraron tanto en esos sitios? En el caso de Lorica uno ve que las actividades económicas de ellos se expanden, que incluyeron el comprar oro, que incluyeron adquirir tierras y ganadería, lo que no ocurrió en Maicao, donde fueron netamente comerciales. No abandonaron el comercio, pero también prepararon a la nueva generación para insertarse académicamente, culturalmente y políticamente en Colombia. Una generación, la que siguió después, estudió en grandes universidades. Y cuando hablamos de figuras como Emilio Yunis, uno de los grandes genetistas de ese país, a quien tuve el honor de tratar, un verdadero sabio, uno ve esas inmensas contribuciones que también ellos hicieron. En Maicao el destino es otro, es el comercio en una frontera que conecta el Caribe holandés con Venezuela y La Guajira. Es una comunidad, como dije, volcada al comercio, que establece buenas relaciones con su entorno inmediato, buenas relaciones con los guayú, con la población criolla, que no crea ese choque cultural. Y si bien son llamados turcos injustamente por el pasaporte de Turquía con el cual llegaron los antepasados, convivieron respetuosamente con las culturas diversas que encontraron en el Caribe colombiano. Weller, la expresión turco tiene una cierta connotación como peyorativa, como despectiva inclusive. El caso con los árabes en ocasiones ha generado tensiones. ¿Cómo se explica ese uso peyorativo de la expresión turco? Se explica, históricamente lo han dicho muchos autores, por el pasaporte que trajeron del Imperio Otomano y de todo esto. Pero es doblemente injusto. En primer lugar, porque estos pueblos de Siria, Palestina, el Líbano, sufrieron la opresión tan fuerte del Imperio Turco, porque solo hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1918, logran emanciparse. Y luego caen bajo las potencias imperiales. Francia se apodera del Líbano y de Siria.
y Inglaterra-Palestina, dejando un legado de problemas aún no resueltos, que es el legado británico en el mundo, de los kurdos, de los irlandeses, de los hindúes o de la gente de la India con Pakistán. Bueno, en fin, todo un legado histórico del imperialismo en el mundo. Entonces, llamarlos con el término, la nacionalidad del opresor, a mí me parece doblemente injusto con la población árabe que tanto ha contribuido a este país. Ciertamente, Weiler, ¿por qué no hay presencia árabe en Antioquia o menor, digamos? ¿Hay alguna explicación? Porque ellos, en general, uno los encuentra en todo el país, menos abundantes en Antioquia. Quizás tenía mucha competencia, pero no tengo una explicación realmente sobre el tema que pudiera eso. Lo que yo creo es que los primeros migrantes sí establecieron cabezas de playa, como puentes de playa, que permitían que el migrante que llegara no encontrara un mundo totalmente hostil y desconocido, sino que el cual podía perfectamente insertarse gradualmente con la ayuda de sus coterráneos que ya habían llegado. Esas redes de solidaridad permitieron esos flujos. Y aquí quiero decir que a esa oleada de finales del 19 viene una de principios y luego hay otra a mitad del siglo, no a mitad, después, hacia 1970, cuando en Oriente Medio estallan todos ese tipo de guerras y hay todo un proceso, es un hervidero político. Hay otra migración que viene y se establece sobre todo en Maicao, ¿no? En los años, en más o menos en esas décadas. Y es otra oleada de otros migrantes. Aquí también hay que señalar que los primeros migrantes fueron cristianos. Que, por ejemplo, don José Abuchay Beaguat eran católicos y tuvieron también por eso una fácil inserción. Ya llegan otros drusos y otras suníes y chiitas, llegan posteriormente. Weiler, la integración de este grupo en particular muestra como una digamos, como una tendencia que la primera generación se mantiene muy fiel a los orígenes, pero ya en la segunda y en la tercera generación se observa una integración y asimilación muy, digamos, muy armónica. Sin duda, la primera generación podría tener incluso la nostalgia de volver, pero la segunda generación ya jugando un papel destacado en la vida comercial, económica y política del país y cultural también, ya es plenamente colombiana, se arraiga, no pierden los nexos con sus causas y su mundo de referencia, pero su grupo de pertenencia es Colombia y uno lo ve en los jóvenes, en sus preferencias estéticas, en sus preferencias musicales. Yo te contaba que una vez fui a una graduación de jóvenes bachilleres árabes y me fascinó el espectáculo de danzas árabes al principio y pasadas 3 danzas los jóvenes se pusieron de pie y le dijeron a las autoridades académicas que ellos querían oír vallenato. Y se acabaron las danzas árabes que me gustaban tanto. Entonces muestra eso, ¿no? Uno lo puede ver también en cómo el arte y el arte contemporáneo de distintas tiene esa presencia y quiero hablar de la música ya en un campo muy moderno. Figuras como Shakira, por ejemplo, son símbolos del país y representación de Colombia en el mundo, de manera que vale la pena hacer ese reconocimiento. Totalmente, Weiler. Aquí voy a usar una palabra que tú mencionabas hace un momento sobre, en verdad, al hablar español, castellano, estamos hablando árabe. Ojalá. ¿Qué quiere decir ojalá? Y Dios lo quiera. Y Dios lo quiera. Y lo decimos diariamente. Si revisáramos nuestras palabras con la almohada, que es árabe, para levantarnos a tomar un jugo de zanahoria, que es árabe, vamos a encontrar eso. Incluso el legado de nuestro símbolo
más grande de exportación, el que asocian con Colombia, el café, es un legado árabe. Entonces esto también lo tenemos en frases cotidianas. Cuando alguien arma una bulla, sobre todo en nuestra tierra aquí en el Caribe, nosotros decimos, dejen esa algarabía. Lo que estamos diciendo es una frase de los españoles de antes de la llegada a América. Y es, dejen de hablar en árabe. Algarabía es hablar en árabe. Y entró al español literalmente bajo esa expresión que utilizamos a veces sin ser conscientes de todo el legado histórico, lo que tiene detrás el contexto histórico de hablar en árabe. Es que imagínate si uno está en verdad hablando una derivación o usando muchas expresiones del árabe y comiendo ingiriendo muchos alimentos de origen árabe y platos preparados sobre recetas árabes, el legado es muy profundo. Muy profundo. Está en el alma de todos, está en nuestra enseñanza, está en el álgebra que aprendemos desde niños, que tiene una inmensa figura árabe en su portada, el álgebra de Baldor, por así decirlo, que además era cubano. Está en los alimentos, en el hablar, en una cantidad de expresiones que enriquecen nuestras vidas y muy, muy en el español, muy en el castellano. Cuando levantamos una taza, que es árabe, de café, estamos justamente utilizando esa expresión. Son incontables las palabras árabes que llenan nuestra vida cotidiana, que están en el español con una manera tan vigorosa como el latín o el antiguo griego. Weiler, la expresión se ha hecho muy popular el símil del kibe para significar como esa incorporación de las costumbres alimenticias y los platos árabes. ¿Qué otros platos, recetas de origen árabe son tan populares y tan conocidos entre nosotros? Alguna vez escuché una conferencia maravillosa de esta investigadora amiga en común, de apellido Yiz, maravillosa, de una erudición fascinante sobre el tema entre lo que consideramos cocina árabe en América y sobre todo en el Caribe y lo que es la cocina árabe auténtica en los propios países. Como todo proceso culinario, ha sufrido adaptaciones, reinterpretaciones, sincretismos. Tiene un origen, hay un legado, unas técnicas, pero lo hemos reinterpretado en América a nuestra manera. Yo diría que, bueno, hay muchos, ¿no? Desde el hummus o el tajine. Hoy en día, realmente pedir en Barranquilla, en Montería o en Maicao una shawarma es pedir un plato criollo. La influencia árabe está presente en muchas formas, en muchas técnicas, en muchas concepciones de lo que es la cocina. Entonces, creo que es muy amplio, cada vez más amplio, y parte de palabras, como dije, como azúcar y aceite, que son palabras árabes. Ojalá logremos que la tradición, el aporte cultural y intelectual, artístico de esta comunidad tan vibrante no siga siendo estigmatizado con la expresión turco que tanto daño le hace. Y aprovecho aquí para recordar en este momento la figura de Alberto Asa, ese sí turco de verdad, porque había nacido en Estambul. Claro, es que indudablemente el legado de Oriente es inmenso, el que la humanidad le debe a los persas también, porque aquí quiero evocar a la gran figura de Omar Khayyam, que no era árabe, sino persa, pero un inmenso arquitecto, ingeniero, astrónomo y poeta fascinante, del autor de las Rubayatas. Ese legado inmenso de Oriente, del cual lo árabe hace parte y está interconectado con todo esto porque estuvieron interconectados, y del cual de alguna manera nosotros tenemos un legado que nos llegó tempranamente en el siglo XVI con los primeros soldados andaluces, cordobeses o de Granada que nos trajeron ese mundo árabe a América. El idioma y la cocina. Sin duda. Muchas gracias, Weiler. Esta ha sido una conversación muy agradable. Hasta la próxima, Weiler. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Puchimaja, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra.